This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the US. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a US-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. Parálisis del sueño. Entidades de bajo astral que se hacen presentes en un hospital para robar tu energía y tu tranquilidad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Crónicas de lo Inexplicable. El episodio del día de hoy consiste en varias historias cortas que me han ido compartiendo a través de mensaje de voz en WhatsApp. Quiero agradecer a mis seguidores por haberlo hecho. Les dejo los datos al final del episodio por si quieren hacerme llegar sus historias. Pónganse cómodos y dispónganse a disfrutar estos relatos 100% reales. Hola, ¿qué tal? Soy rescatista y trabajo en un hospital en una pequeña ciudad en Kentucky, en Estados Unidos. Durante la pandemia hubo muchas ocasiones en que trabajábamos hasta 15 horas seguidas. Nos turnábamos, pero el personal en el hospital era insuficiente. Cuando nos tocaba hacer guardia para poder aguantar, nos íbamos a dormir a una de las habitaciones del hospital. Dormíamos unas 3 o 4 horas y teníamos que regresar a trabajar. Un día, mientras estaba durmiendo, algo me despertó a mitad de la noche sin ninguna razón. Para esto, debo decir que yo me acostaba a dormir en la cama y así como ponía la cabeza en la almohada, me quedaba dormido, pues el cansancio era demasiado. Dormía tan profundamente que no había poder humano que me despertara. Tenía que poner mi alarma, pues las pocas horas que dormía me parecían como siestas de 20 minutos. Entonces despierto y siento algo extraño. Veo el reloj y recuerdo bien que iban a ser las 5 de la mañana. Trato de volver a dormir y no puedo. Algo me impedía hacerlo. Era una sensación extraña, pues yo me sentía exhausto de cansancio, pero por más que quería cerrar los ojos, había algo que hacía que me mantuviera con los ojos abiertos. En un principio no vi nada, solo era la sensación. Después siento que me estoy quedando dormido. La tenue luz que entraba del pasillo podía distinguir yo que había una sombra, un tipo de masa negra. Veo que se aproxima a mí. Mi primera reacción fue pensar que estaba soñando. Intenté moverme y no pude. Veo claramente cómo esa cosa se acerca a la cama y siento cómo alguien se acuesta enseguida de mí. De nuevo, trato de moverme y no puedo. Un miedo me invadía y es cuando me doy cuenta que no estoy soñando, pues yo podía sentir a alguien acostado enseguida de mí en la cama. Estaba paralizado. Sí, literalmente estaba paralizado. Estaba teniendo un episodio de parálisis del sueño, lo que la gente conoce como la subida del muerto. Por más que intenté moverme, nunca lo logré. Quería gritar a ver si alguien me ayudaba, pero fue inútil. Esto me pareció eterno. De repente, como por arte de magia, algo hizo que saltara de la cama. Prendí la luz y no había nada. En este primer encuentro me cuestioné si había sido un sueño o había sido la realidad.
pues nunca me había pasado nada parecido. La segunda ocasión fue una situación similar. Mismo lugar, estoy dormido, despierto a mitad de la noche. Veo la misma sombra o masa negra dirigirse a mí. Me quiero mover y no puedo. Estoy en completo estado de parálisis del sueño, con los ojos abiertos y, como ya me había pasado en una ocasión previa, empiezo a tratar de no entrar en pánico. Como yo no creía en estos fenómenos paranormales, anteriormente me habían pasado cosas extrañas, cosas que yo trataba de encontrar alguna lógica y que fueron de alguna manera hechos aislados. Pero esta vez ya empezaba yo a cuestionar si realmente esto existía, ya que esto me ocurrió unas 4 o 5 veces más. Y aunque me daba miedo, no me atrevía a contarle a nadie, hasta que lo platiqué con un amigo, y este me dijo que la mente es muy poderosa, que debí de haber estado soñando o que tal vez mi mente, por estar sometido a tanto estrés, me estaba jugando trucos. Quise pensar que esa era la explicación. Pasaron unas semanas. La verdad, con tanto trabajo ya ni tenía cabeza para acordarme de eso. Hasta que un día me pasa de nuevo. Misma situación. Estoy dormido. Despierto sin ninguna razón aparente, sintiendo una sensación de intranquilidad y una energía muy pesada. Un frío recorría de pies a cabeza. Veo esa cosa otra vez. Esta se dirige a mi cama. Quiero moverme y no puedo. Me repito una y otra vez que pronto pasará, que es un truco de mi mente, que nada es real. Empiezo a pensar en otras cosas para liberarme de ese miedo, ese pánico que me tenía al borde de la locura. Pero la verdad es que no puedes pensar en nada más. Tu mente, tu pensamiento está bloqueado. Solo quieres salir de ese episodio de angustia. Sentía que mi corazón se aceleraba tan intensamente que me empezó a dar un ataque de pánico. Sentía esa presencia enseguida de mí, en la cama. Por más que intentaba moverme, sentía mi cuerpo muy pesado. Quería gritar, pero todo esfuerzo era inútil. Era terror puro, porque esta vez fue diferente que las veces anteriores, pues justo ahí en mi oído, lo que sea que haya sido, empieza a hablarme y empiezo a escuchar cómo habla, pero no lograba entender lo que decía, pues solo murmuraba. Les juro que casi me hago en los pantalones del susto que me llevé. No sé si alguien más ahí les haya pasado lo mismo o hayan experimentado situaciones raras. No me atrevía a preguntar. Pensarían que estaba loco. No sé si fue mi sugestión, mi cansancio o mi estrés, pero no quise investigar ni ahondar más en el tema. Simplemente ya no quise volver a dormir en el hospital y ya jamás experimenté esa horrible sensación. ¿Se imaginan tener la certeza de estar viendo a una persona frente a ti cuando en realidad no es quien tú crees que es? Doppelganger, vocablo de origen alemán que se usa para hacer referencia a la aparición o el doble de una persona viva, más comúnmente conocido como gemelo malvado. Quien ve a su propio doppelganger es símbolo de mal augurio. Como dato curioso, el presidente Abraham Lincoln vio su propio doppelganger. Hola, ¿qué tal? Quiero compartir una corta historia que me ocurrió en mi época de juventud y que me dejó pensando por mucho tiempo qué sería aquello que experimenté.
En ese tiempo yo vivía en un apartamento que compartía con un amigo. Los dos estudiábamos y trabajábamos. Yo laboraba en un bar en las noches y por las tardes asistía a la escuela. Cuando salía de trabajar del bar, llegaba a mi apartamento casi a las 4 de la mañana. Por lo regular, yo lo primero que hacía era ir directo a bañarme. Prendía la televisión y me quedaba dormido. La realidad es que terminaba muy cansado, pero la televisión me ayudaba a no escuchar los ruidos externos. Mi amigo y compañero de apartamento se levantaba entre las 6, 6:30 y se iba a trabajar. Cierto día salí del trabajo. Mi misma rutina. Al llegar a mi apartamento, me bañé, prendí la televisión y me acosté a dormir. No escuché ni sentí a mi amigo. Probablemente como a las 2 o 3 horas que llevaba dormido, me dieron ganas de ir al baño. Fui y cuando salgo del baño y voy regresando a mi recámara, vi que la luz de la entrada estaba prendida. Pensé que yo la había dejado así sin darme cuenta. Me regreso a apagarla y es cuando paso por la recámara de mi amigo y veo que, para empezar, la puerta de su recámara estaba entreabierta. Cuando yo había llegado estaba cerrada. Cuando voy pasando veo que él está en la cama. Bueno, al menos eso era lo que yo creía en ese momento era mi amigo. La luz que entraba a la recámara era poca. Sin embargo, se podía ver bien la silueta de una persona acostada en la cama. En ese instante se me hizo raro que no hubiera ido a trabajar y pensé que quizás no se sentía bien. Cuando me acerqué más hacia la puerta de la recámara, lo extraño era que estaba acostado boca arriba, con la cama a medio tender. Entonces entro y me paro enseguida de su cama. Me acerco y le pregunto si se sentía bien. Al verlo de aquella manera, me daba la impresión como que había llegado y se había acostado con todo y ropa. Entonces pensé, de seguro se fue a trabajar y se regresó porque no se sentía bien. Cuando lo muevo, juro que vi claramente que era mi amigo. Lo vi de cerca y vestía la misma ropa que él usaba. Y le pregunté si todo estaba bien. Él abre los ojos. No me mira, pero era él. Era su cara, su físico. Y aunque no me contestaba, estoy 100% seguro, bueno, podía asegurar que era él. Cerré la puerta de su cuarto y yo me fui a dormir al mío. Cuando yo me levanto para hacer mis labores diarias, todo transcurre normal. Ese día me fui a la escuela y cuando regresé, ahí estaba mi amigo y le pregunté que cómo seguía. Me volteó a ver con una cara de ¿de qué me hablas? ¿Por qué me preguntas eso? Yo le dije lo que había pasado en la mañana y él me dice, no sé de qué me estás hablando. Le dije, no te hagas güey, viniste al depa a dormir un rato, ¿qué te pasó? Él me veía con una cara de, no tengo la menor idea de lo que me estás hablando, y lo vi como sacado de onda. Y me dice que él nunca había ido al apartamento durante esa mañana, que él se había ido a trabajar como todos los días y que había estado en el trabajo todo el tiempo y que nunca se sintió mal. Ahora el que estaba totalmente sacado de onda era yo, pues yo lo había visto en la mañana y juro que no fue un sueño. No solo lo vi, sino que hasta lo toqué. Hasta la fecha me pregunto qué fue aquello que experimenté, qué fue esa cosa o entidad
o lo que sea que haya sido. No fue una simple visión, sino que hasta lo sentí físicamente. Definitivamente es algo que nunca le hallé explicación. ¿Te imaginas tener un sueño tan vívido con seres que no son de este mundo, que sientas que la realidad supera la ficción? Hola, Crónicas de lo Inexplicable. Quiero compartir una historia que me ocurrió hace años y que hasta la fecha, solo de acordarme, un frío me recorre el cuerpo. En una ocasión tuve un sueño muy extraño. Para empezar, no soy de las personas que sueño, o si lo hago, no lo recuerdo. En este sueño yo estaba en mi cama. Era de noche. Todos dormíamos y veía una luz muy intensa por la ventana de mi recámara. Entonces yo me levantaba y me asomaba para ver de dónde provenía. En el patio de mi casa había unos seres de apariencia alienígena, el típico extraterrestre que vemos en las películas, bajitos de estatura, con cabeza grande, con nariz muy pequeña y ojos negros grandes ovalados. Eran unos 4 o 5, y aunque la luz era intensa y brillante, veía cómo uno de ellos se aproximaba hacia una de las ventanas de la recámara de uno de mis hijos, el más chico, que en ese entonces tenía alrededor de 6 años. Él ahorita ya es un adolescente. En mi sueño yo veía cómo uno de esos seres se paraba enseguida de la cama de mi hijo, mientras los demás esperaban afuera. La vista que yo tenía era un tanto extraña. En mi sueño era como si yo estuviera viendo todo desde el techo, viendo el escenario. Veía la recámara de mi hijo y veía el patio. Y a través de una luz brillante veía cómo mi hijo, estando acostado en su cama, se iba moviendo como si esa luz lo arrastrara o lo jalara. Mi hijo tenía los ojos abiertos y notaba como que no se podía mover. Le notaba los ojos como que él buscaba algo. Le podía ver el miedo en su cara. Como una escena de película. Veía cómo mi hijo iba flotando y literalmente iba saliendo en forma horizontal, acostado. Se dirigía hacia la ventana. En eso yo desperté de una manera muy precipitada y aterrorizada, con el corazón a 1000 por hora. Salí de mi recámara y corrí al cuarto de mi hijo. Cuando llego, estaba despierto y sentado en la cama. Y en cuanto me ve, me abraza y me dice: «Mamá, algo hay afuera. ¿Puedo dormir contigo?», y me señala la ventana hacia el patio. Yo tragué saliva y con el corazón en la boca camino lentamente a la ventana y con un terror me asomo, pero no veo nada. Tardé horas en recuperar el aliento de lo aterrorizada que estaba. No le quise preguntar a mi hijo qué era lo que había visto. No quería enfrentar quizás una realidad que pudiera superar la ficción. Lo que hice fue llevarme a mi hijo a dormir conmigo, pero no pude dormir en toda la noche. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog
www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente Historia Inexplicable.